Impresionante. Cuando íbamos, antes de entrar ahí pues por donde vas para la Cola de Caballo, todavía en la carretera, mi camioneta marcaba 14, 15 grados más o menos. Iba subiendo 13, 12, cuando llegué a la parte de arriba 6, empecé a bajar, yo dije no, pues ahorita bajo y sube, ¿verdad? No, 5, cuando llegué más o menos había unos 4 grados. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos allá? No se preocupen, no se han bañado. Porque cuando entré, o sea, ya sabes, no, luego 60 adolescentes hay presencia ahí. Les decía, muchachos, no suban sus manos, así vamos a. Pero de verdad que el Señor les está tocando, están teniendo un tiempo precioso. Yo normalmente cuento algunas anécdotas de mis hijos cuando comparto, pero obviamente llegué y mi hijo, o sea, antes me llegaba aquí, pero ahora ya lo veo para arriba, ¿no? Entonces se me acerca y me dice, papá, no vas a decir nada de mí. No te preocupes, no dije nada, me quedé ahí con las ganas. Pero aquí no está, ¿verdad? Entonces puedo aprovechar. Ok. En la mañana llegaron a la casa todos los que van a Saltillo, los epicentros y mi esposa y unos alumnos. Sergio Treviño, el hijo del pastor Sergio Treviño, fue para allá. Él iba a dirigir la alabanza, iba a compartir la palabra y muy bonito verlos cómo se fueron a llevar adelante ese proyecto. Pero también es un privilegio, yo te quiero decir de verdad, es un privilegio para mí el poder estar aquí y compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Me gustaría que fueras en tu Biblia, vamos a 1 de Samuel capítulo 22. Quiero compartirte un pasaje que está por ahí, pero antes vamos a orar, vamos a poner esto delante del Señor y que tú abras también tu corazón para que el Espíritu Santo trabaje, obre en tu vida de una manera sobrenatural. Señor, te damos gracias porque podemos sentir tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Nos tomamos de esa palabra. Yo creo que tú traigas liberación, libertad, que sea un tiempo de romper toda atadura, toda cadena, todo aquello del mundo o del diablo que está estorbando para que tu iglesia sea una iglesia gloriosa, una iglesia llena de la presencia de Dios en ella. Unge mis labios, Señor, para hablar. Dame gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace algunos días estaba meditando en que hay mucha gente de verdad que tiene una idea equivocada acerca de la iglesia. Y este concepto es un concepto de perfección. Piensa que la iglesia es un lugar perfecto, donde se reúnen puros perfectos, a adorar a un Dios perfecto. Ahí está lo correcto, ¿verdad? Pero todo lo demás, pues la realidad de las cosas es que no es así. Somos gente imperfecta. Nada más basta observarnos a nuestro espejo o ir a nuestro pasado, y no hay ser humano que no tenga cola que le pisen. Todos somos parecidos, no puedo decir todos iguales, pero todos somos muy parecidos en ese sentido. Y creo que este concepto de tener que para acercarte a Dios tienes que estar mejor. Yo de verdad que hay gente que se ha acercado en algún momento y ha dicho, oye, es que siento que me tengo que arreglar para poder acercarme con Dios. Es al revés. Este es un lugar de refugio. La iglesia es un lugar de refugio. Este es un lugar donde en realidad deberíamos de sentir una libertad, una aceptación, un abrazo, primeramente por nuestro Dios y por la expresión de su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también por nosotros mismos como individuos, porque todos y cada uno de nosotros padecemos, como te decía ahorita,
de semejantes debilidades. En 1 Samuel capítulo 22, donde vamos a empezar a leer, es el capítulo o el evento de la cueva de Adulam, así se llama. Y si empezamos a leer ahí, podemos entender cómo David es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Es un puerto seguro. Es un ya llegué a casa. Eso es David para todos estos hombres que se acercaron con él, que venían con diferentes circunstancias de la vida, porque la vida así es. Y todo el que ha vivido en algún momento va a atravesar por estas circunstancias de las que vamos a hablar aquí. Y dice que se le juntaron a David. Mira, vamos a empezar leyendo. Dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron. Es casi como una figura, se congregaron ahí con él todos los afligidos y los que estaban, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Dice: y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Más o menos esta figura es unas 400 familias. Y si tú vas leyendo las características de estas personas que se congregaron, que se juntaron ahí donde estaba David, son muy especiales. Dice que eran los afligidos, gente afligida. La palabra aflicción significa angustiado y en desesperación. Eso significa afligido. Gente que estaba angustiada, en desesperación. Gente que estaba angustiada hasta el estrés, totalmente estresada por la vida, por diferentes situaciones. Y hay muchas aflicciones en la vida las cuales te pueden poner en una situación así. Porque las cosas no salen bien, ¿verdad? Porque no alcanza la economía, porque las colegiaturas, porque los pagos, los pendientes de ciertas cosas no te permiten estar completamente en paz. A veces hay adversidades laborales, ¿verdad? Que no salió el negocio, no salió el proyecto como tú lo esperabas, las ventas están bajas, te dieron un anuncio no directo pero medio indirecto, yo no sé si para asustarte o para que te alivianes en el trabajo, no sé, pero a veces vienen ese tipo de palabras que causan una aflicción al corazón, causan estos remolinos que se levantan alrededor de nosotros. A veces hace que pueda haber una aflicción que te estresa, y la aflicción es un ratero de la paz. La aflicción es algo que te quita la paz de la mente y del corazón. Adversidades familiares. Ahorita me pasaron un pasaje muy bueno. Mira, nada más quiero leerte Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Gente que está esperando, ¿verdad?, que su hijo se convierta y está en aflicción porque no se convierte realmente. Escucha, pero realmente no escucha. Gente que está en aflicción porque sus hijos agarraron las drogas, agarraron una manera de vivir pues de pecado, etcétera. Pueden haber situaciones que te afligen. Y aquí dice la Biblia que estos fueron los que se juntaron con David. Hombres, personas en aflicción, hijos que no quieren entender. O sea, podemos hablar de tantas cosas. Claro, hay gente que se aflige y que se estresa por todo, ¿verdad? Y no se trata de eso. Hay cosas que son verdaderas, hay cosas que no son verdaderas. Hay gente que así porque salió el sol, que porque no salió el sol, que porque voló la mosca, hoy no voló la mosca. Y ese tipo de cosas ya es una exageración, pero hay otras cosas que son sinceras y verdaderas, que producen una aflicción por estrés. Hace poco fui con el dentista y el dentista me dice: oye, necesitas una guarda. De que fuera perro, le dije. No, me dice, no es eso, sino que
en las noches estás apretando mucho tu dentadura y puede causar ahí un problema. Y luego me hace la pregunta: ¿has estado un poco estresado? Bueno, ¿verdad? Pues a lo mejor todos tenemos un grado de estrés ahí que estamos manejando. Pero estos se juntaron ahí con David. La siguiente tipo de personas dice que fueron los endeudados. Si ves ahí en Primera de Samuel capítulo 22, donde estamos, es Primera de Samuel 22, dice los endeudados. Y un endeudado es alguien, de hecho el término bíblico es alguien que se lo están comiendo los intereses. Que hiciste un proyecto, creíste en algo, le apostaste a algo bueno que tú veías que estaba correcto y trataste de poner todas las medidas de seguridad hasta cierto punto, pero las cosas no salieron como esperabas, y entonces vino ese momento de endeudamiento y se sube la deuda y le pones un poquito ahí para tratar de bajarle, pero de repente te atrasas un poco y ya estás totalmente endeudado. Y hay gente que vive así por años. Yo me he fijado que la gente que vive en deuda está constantemente cansada, no puede descansar. ¿Por qué? Porque a menos que sea un sinvergüenza, ¿verdad? Pero cuando es una persona que lo hizo, que buscó al Señor, o que creyó en algo simplemente, y vino un endeudamiento, como que el endeudamiento no te permite disfrutar del día a día, no te permite disfrutar de tus hijos, de tu familia, de una buena comida, de un buen tiempo de esparcimiento, porque apenas distraes tu mente un poquito en eso y regresa la deuda a decirte: hey, no eres libre. La deuda te dice que no eres libre. Eso te viene a decir la deuda. La tercer tipo de persona que vino con David dice que venían en amargura de espíritu. La amargura de espíritu en este caso es por gente que ha sido golpeada, gente que ha sido herida por la vida, rechazada por distintas situaciones a su alrededor, y eso ha producido una amargura. Hay amarguras que vienen porque tú las provocaste, pero hay otro tipo de amarguras que así es la vida. La vida lanza curvas. La vida no todas te las lanza igual. A veces le puedes pegar algunas, pero hay otras que no sabes cómo pegarles, no sabes cómo solucionar, no sabes cómo afrontar o abordar esa situación, y entonces sientes que te sientes fuera de base, fuera de lugar de seguridad y confort. Y así es la vida. Pero estos hombres llegaron a Adulam. Y fíjate, Adulam es una palabra muy bonita, significa un lugar de justicia. Eso significa Adulam, un lugar de justicia. Es casi como la iglesia, es una figura de la iglesia. ¿Y por qué? Porque aquí la iglesia es un lugar donde tú eres justificado, es un lugar de justicia. No es porque tú tengas una justicia propia, personal. De hecho, ninguno de nosotros produce justicia como algo natural, sino que Cristo, por su sacrificio, por su derramamiento de sangre, nos baña a nosotros de su justicia, y entonces es que podemos estar bien delante de Dios, y aún bien delante de los hombres, porque Él es el justo. Él es el que hace justicia. Los seguidores de Jesús eran ese tipo de personas, gente normal, y Él lo recibía. Y sabes que eso es la iglesia. Aunque hay una promesa de que será la iglesia sin mancha ni arruga, ahorita Dios está perfeccionando por medio de los ministerios a la iglesia, dice la escritura, para alcanzar a otros, para bendecir a otros. Aún así, la iglesia debe ser el lugar menos protocolario, menos teatral, menos engreído de la historia, y un lugar de refugio. ¿Sí me estás escuchando? Adulam era ese tipo de lugar. Todos los que se le juntaron a David reconocían, de hecho venían
a Adulam porque reconocían sus defectos, sus fracasos, sus debilidades, su dolor. Gente que no temía ser lo que era. Gente que no se ponía una máscara. Y de repente tú ves cómo esos hombres que llegaron a Adulam se convierten en hombres valientes, hombres valerosos, hombres que cuando tú lees sus historias son impresionantes, hombres de guerra, se convierten en hombres. Y te voy a decir algo, la Biblia no nos dice vamos a decir así, la receta, el 1, 2 y 3 de cómo le hicieron para cambiar. La Biblia solamente te da unas cuantas palabras de las cuales tú te vas a agarrar. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer el cambio. De repente hay gente de verdad que se acerca y dice: oye, es que ¿cómo le hago para cambiar esto? Y la respuesta siempre es la misma: agárrate de Dios, agárrate de Cristo, no te sueltes. Y en su momento, yo no sé cómo le va a hacer, pero Él te va a convertir de un afligido, un endeudado, un amargado de espíritu a un valeroso. Ese es nuestro Dios. El mismo Pablo. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12. En el versículo 12:9. 12:9. De repente vemos al apóstol Pablo, este hombre tan lleno de Dios, que se empieza a gloriar de sus debilidades. Se empieza a gloriar de sus debilidades. Y fíjate cómo lo dice aquí, 2 de Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, que mi gracia te baste, que de ahí te agarres. La gracia de Dios es ese faro al que tú llegas, es tu punto donde tú llegas y te tomas de él, la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es entender que Cristo ya lo hizo, es apropiarte de que el mérito es de Él. Y aquí el apóstol Pablo dice, le está diciendo Jesús en estas palabras al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es quitando de en medio de ti la realidad de que eres débil, sino abrazándote de la gracia, como tú vas a poder caminar sobre tu debilidad. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo que sigue dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades. ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste en tus debilidades? Señor, gracias, así con una sonrisa en la boca: gracias, Señor, por esta deuda. Gracias, Señor, por ese compañero de trabajo que me trae en aflicción. Gracias, Señor, por mi esposa que se somete pero re bien. Y la esposa y los esposos, ¿qué, verdad? Aquí el apóstol Pablo nos está dando otra realidad. El gozarte en tus debilidades es agarrarte de la gracia de Cristo, es agarrarte de entender que Él ya lo hizo por ti. Y si tú sigues insistentemente en el camino de Dios, en su palabra, Él se va a encargar de alguna forma, de alguna manera. Yo no lo sé, yo solamente veo que Dios hace las cosas. El mismo apóstol Pablo se convierte, lo vemos que desaparece más o menos por unos 13 años, y luego sale un hombre con una revelación impresionante. ¿Por qué? La Biblia no nos va a decir es que él le hizo esto y mira, todos los días hazlo como Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el 1, 2 y 3, como nuestra mente es por naturaleza religiosa, vamos a querer seguir la fórmula en lugar de buscar su gracia. Y es agarrar su gracia, es agarrarlo a Él, y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer.
Juan Marcos es otro ejemplo en la Biblia, cuando Pablo lo rechaza porque era un pusilánime, no servía en el ministerio, y le dice: ¿sabes qué hace? Yo no lo quiero en el equipo. Pero años más tarde lo manda a hablar: tráiganmelo, porque el que era inútil ahora es útil. ¿Cómo le hizo Juan Marcos? No lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que no se separó de su Dios. Me he encontrado con gente que dice: oye, es que me siento cansado, no sé cómo hacerle, no sé cómo cambiar esto. Y no hay receta más que la obediencia de mantenerse en la palabra, de mantenerse en la oración, de mantenerse congregando, de mantenerse sirviendo, de mantenerse ahí, de mantenerse ahí. Y como aquella mujer que no era judía, y Jesús le dice: es que yo no le puedo dar a los perros, ¿verdad?, lo que cae de la mesa. Y ella dice: bueno, aún los perrillos toman de lo que cae de la mesa de sus amos. Así, con esa insistencia, hay que permanecer en el Señor. Aquí el apóstol Pablo dice: me gozaré en mis debilidades. La palabra debilidad es la palabra enfermedad. En afrenta significa reproches, burlas, insultos, insolencias, un bullying espiritual. A lo mejor tú te convertiste a Cristo, ¿verdad? Y vino un bullying ahí en tu trabajo. Ahora eres el aleluyo, el pastorcito, el hermano. Yo no sé, pero hay un costo, obviamente. Pero no, yo sé que eso puede causar un estrés interno, pero yo siempre he estado más convencido que es mejor pelearte con Dios que darle la espalda. Porque cuando tú le das la espalda, y es otro rollo, es otra situación. Me gusta cómo se lo dice a Jacob: porque tú, te bendigo porque tú peleaste con Dios, no contra Dios, con Dios y con los hombres. O sea, se agarró. Su pelea en la vida siempre fue con Dios, en su poco entendimiento, en su poca mente de saber cómo hacer las cosas, pero no se soltó de Dios. No te sueltes de Dios. Esta palabra es para alguien. No te sueltes de Dios. Si tú venías con la idea de decir: bueno, voy esta vez y ya me retiro y ya no vuelvo a ir, quiero decirte: no te sueltes de Dios, porque ahí hay un peligro. Agárrate de Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y en medio de la adversidad tú vas a ver cómo Dios de repente levanta su sol de justicia, y lo que estaba muerto de repente se declara como vivo y resucitado. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. No tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre. No te sueltes de él. La palabra necesidad aquí del apóstol Pablo dice en el versículo 10 que estamos leyendo: necesidades es angustias porque no te alcanza. Imagínate ese ministerio tan poderoso del apóstol Pablo en angustias porque no le alcanzaba. Bueno, a veces pasa en persecuciones, en angustias. Angustia significa calamidades, significa lugares angostos, lugares donde te sientes estrecho. Es como decir: me siento atrapado, me siento atrapado. Gente que se siente atrapada en un tipo de trabajo, en una situación, en un matrimonio, en un negocio que te metiste algo, te sientes atrapado. Bueno, mantente en el Señor, no te sueltes, porque Él va a traer la solución. Lugares estrechos. Una vez platicaba ahorita en la primera reunión que fuimos a Cuba y llevé un equipo y nos iban a transportar de una ciudad a otra. Eran como 2 horas y media, 3 horas de distancia. Y llegaron, rentamos un autobús. Yo pensé que iba a venir un autobús, pero no, llegó un camión de redilas, ¿verdad? Lo único que tenía el camión de redilas en la parte de arriba, unos tubos para sostenerte, no había sillas. Metí a los muchachos, iban como 20, les dije: súbanse. Se subieron todos los chicos. Y luego dice el pastor: también va a ir la iglesia. Y yo dije: ay, híjole, pues unos 10 de la iglesia. No, como los 70 que eran la iglesia, todos se subieron de verdad, así como moscas, ¿verdad? Así completamente. Yo dije: no, pues ahorita yo me voy con el pastor en su carro. No, se sube el pastor y me dice: súbase. Ahora los cubanos, pues ellos son delgaditos así, pero uno pues no entra tan fácil, ¿verdad? Y de verdad, metí un pie, me cupo ahí, empezó a arrancar el autobús, metí el otro. Así me fui 2 horas y media.
agarrado. Yo pensaba que no se podía dormir parado. Esa fue la primera vez que yo dormí parado. Sí se puede, sí se puede. Y había un momento donde le decía, hazte para allá. Es que ¿cómo me hago? Es que necesito sacar mi pie, ya se me acalambró. Hay gente que se acalambra. A lo mejor este es un ejemplo muy, muy bobo, pero hay gente que está acalambrada en la vida porque se siente estrecha. Está atrapado por una situación y no sabe cómo salir, no sabe cómo afrontarlo, no sabe cómo producir un cambio. Pero a veces tú no eres el que produce el cambio, a veces tú no eres el que hace algo para controlar la situación, o quieres medio manipular, ¿verdad? Hasta esa palabra es muy diabólica, pero quieres hacer algo ahí para que cambie y no puedes. Porque Dios tiene algo, y dice Pablo, yo me glorío en mis debilidades. Me glorío en mis debilidades. Y si tú lees de los hombres de la Biblia, todos y cada uno de ellos tenía sus debilidades. Todos. Algunas tenían que ver, debilidades tenían que ver con su carácter y se producían en un cierto tipo de transgresión, y otras eran pecados, debilidades pecaminosas. Por ejemplo, David adulteró, asesinó, hizo cosas bárbaras. Abraham mintió. Gedeón, y aquí no se trata de hacer una lista de las cosas malas, pero nada más quiero recordarte porque voy a algo con esto. Gedeón tenía una autoestima por los suelos. Sansón tenía una autoestima por los cielos. Y los dos están igual de mal. Moisés era iracundo. Mató a uno de un coraje que hizo. Le pegó a la roca en lugar de hablarle. La palabra de Dios era: háblale, quiero hacer las cosas diferentes. Pero se molesta porque el pueblo ya lo tenía hasta acá, y de repente reacciona y le pega, y no produce el agua a la roca. Y la segunda vez, imagínate a Moisés, ese hombre que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre toda la tierra. La Biblia lo dice por ahí en Proverbios, que para el hombre sabio hacer una locura es de lo peor. Te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Versión Alan Hernández. Pero qué feo es cuando a alguien de repente se le van las cabras, ¿verdad? Y empieza a gritar, porque son debilidades de la carne. Eso lo vivió Moisés. Miriam era chismosa. Hubieron varias risas nerviosas ahí. Noé, borracho. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué traía en la cabeza? Que se baja del arca, planta una viña, espera que hace la fermenta y no le para. Jacob, mentiroso, tranza. Jonás, desobediente. Jonás, ve a Nínive. Sí, Señor. Agarra para el otro lado. Tomás, incrédulo. Cuando Tomás dice: mira, es que yo hasta verlo, hasta meterle la mano ahí en las manos y en el costado y en los pies, hasta ese, y en esas palabritas estaban retumbando en los cielos. Y Jesús, ¿qué dijo? Y cuando llega con ellos, dice la Biblia que Jesús se mete, atraviesa las puertas, las paredes, aparece en medio de ellos, les dice: Shalom, paz a vosotros. Y no les avienta rollos, le dice: Tomás, ándele, ¿qué dijiste? Ven para acá. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. No dudes. No dudes. La Biblia habla, dice que el hombre que duda es como la onda del mar. Un día trae un rollo, otro día trae otro rollo. Parece adolescente. No dudes. El apóstol Pablo, y alguien dirá: bueno, ¿y qué vas a decir del apóstol Pablo, verdad? A mi punto de vista le faltó misericordia en el trato con Juan Marcos, que lo agarró Bernabé y formó a un hombre. Por donde le busques,
Y esto no se trata de solapar pecados, obviamente, ni mucho menos, porque la Biblia nos dice, Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. Sabemos lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, dice que aquellos que son de Dios no practican el pecado. Aunque el pecado siempre es una opción, pero tú no eres practicante de él. La opción es porque eres débil, pero no eres practicante, no se convierte en algo habitual en tu vida. Entonces, ¿cómo le hicieron todos estos hombres de Dios? ¿Cómo le hicieron los hombres del capítulo 11 de Hebreos, de la fe, donde Dios les pone una flechita, ¿verdad? Y queda ahí en el escrito inspirado por Dios diciendo, mira, este por la fe hizo esto, este por la fe hizo esto, este por la fe hizo esto. Y te va diciendo cómo lo hicieron. Y la característica que vemos en todos ellos es que se esforzaron en algo, en creerle a Dios. Se esforzaron en creerle a Dios. Todos los héroes de la fe se esforzaron en creerle al Señor, en no sentirse perfectos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ve conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué, yo me imagino que Josué, cuando muere Moisés y le dan la noticia de que él es el que va a introducir a Israel a la tierra de Canaán, pues entra en pánico. Porque dos cosas aquí, pues, número uno, porque era un pueblo grandísimo, y número dos, porque Moisés era un líder emblemático. Era un liderazo Moisés. Aunque falla, ¿verdad? Al final y todo lo que tú quieras, pero él es una persona que era un liderazo. Y ahora Dios le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, Josué. Y lo que tienes que hacer es que te tienes que esforzar y ser valiente. Te tienes que esforzar y ser valiente. Y en 3 veces, en 3 ocasiones, la palabra es repetitiva sobre la vida de Josué. Y quiero que tú te lleves esta palabra este día a tu casa. Que la palabra repetitiva a Josué sea la palabra repetitiva para tu vida. Y es en que te vas a esforzar. ¿Pero en qué te vas a esforzar? Fíjate cómo dice aquí, versículo 5 de Josué 1. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo quiero que le digas a la persona a tu lado, no te dejaré ni te desampararé. Te lo dice el Señor, no te lo digo yo. Porque algunos dirán, hombre, ya déjame. No, pero aquí lo dice el Señor, ¿verdad? Hay hijos que le dicen al papá, ya déjame, papá. No te voy a dejar, hijo, no te voy a dejar. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Es más, dilo conmigo, esfuérzate y sé valiente. Bueno, ahí viene el primer esfuérzate y sé valiente. Pero tú dirás, ¿para qué? A Josué, fíjate lo que le dicen. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Número 1, te vas a esforzar y vas a ser valiente porque tu vida tiene un propósito. Tú tienes un propósito. Por eso, aunque tú no lo conozcas, hay quienes se les da a conocer el propósito. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, nos dice que hay 2 tipos de fe ahí. La fe para alcanzar los reinos, para tapar bocas de leones, para hacer cosas gloriosas, ¿verdad? Para evitar el filo de la espada, para alcanzar los propósitos, para tumbar las murallas. Ese es un tipo de fe donde tú sabes qué es lo que hay que hacer y estás insistiendo en tu fe porque sabes que hay algo que vas a alcanzar. Hay un propósito, hay un destino, hay algo de parte de Dios. Pero a partir del versículo 30 y tantos de Hebreos 11, dice, más otros. Estos anduvieron por la vida como errantes, desnudos, afligidos. Porque el segundo tipo de fe es para atravesar las adversidades. A veces no sabes a dónde vas. A veces no sabes que vas a introducir a un pueblo, no sabes que vas a hacer algo.
mas sin embargo te sostienes en fe, porque la fe es necesaria para atravesar también las dificultades. Nos gusta más el primer tipo de fe, pero la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Aquí en el caso de Josué, porque había un propósito, y lo mismo es en tu propia vida. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito. Es increíble pensar cómo puede ser que de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado, todo lo que he atravesado, me digas que hay un propósito. Bueno, te lo voy a repetir, porque esto es de la Biblia. Hay un propósito. El que comenzó en vosotros la buena obra, no la terminará, dice, hasta el día de Jesucristo. La seguirá perfeccionando, la va a perfeccionar. Será una cuestión donde hay un perfeccionamiento de tu ser interior, porque tú te esfuerzas y sabes y sigues adelante, porque hay un propósito. La siguiente ocasión dice, versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La siguiente cosa en la que nos tenemos que esforzar es en la palabra. La palabra de Dios. ¿Y por qué nos tenemos que esforzar en la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es la carne, que está rodeada de pecado, con una mente que no va hacia Dios por naturaleza. O sea, en otras palabras, tú no produces la enzima de la santidad. Tú no produces la enzima de la justicia. Tú no produces la enzima de la obediencia. Al contrario, la enzima que tú produces es rebeldía, es desobediencia, es independencia. Eso es lo que producimos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la palabra? Porque, permíteme esta ilustración, pero la palabra es la medicina para el paciente crónico, la cual, si la come todos los días, si la toma todos los días y se ejercita en la piedad y se alimenta de los pastos verdes de la palabra de Dios, entonces los síntomas desaparecen. Por eso la necesitamos todos los días. Dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino de día y de noche meditarás en él. No es una exageración decir lee tu Biblia todos los días, porque esta es la medicina para el paciente crónico. Tú dejas de leer la Biblia 2, 3 días y te regresan los síntomas, te regresan los dolores de la rebeldía, los dolores de la aflicción de tantas cosas, la memoria de las cosas pasadas, etcétera. Por eso es tan importante el insistir en tomar la palabra. Creemos, porque la palabra nos dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza porque Él ha hecho por nosotros eso. Dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque sí, es un cambio de corazón, la nueva naturaleza, o el cambio de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Esa es la nueva naturaleza. Pero yo le preguntaba a Rafa un día aquí en la oficina como médico, le dije: compadre, a ver, explícame. Cuando a un paciente le hacen un trasplante de corazón, tiene que tomar medicina todos los días. Me dice: todos los días, de por vida es esto. Y no nada más el corazón, cualquier órgano. ¿Te fijas? Tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra nueva naturaleza es sostenida por la palabra, por sostenerte en la palabra. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar. Hazlo todos los días. Hazlo de verdad, hazlo todos los días. Porque si no, los síntomas regresan, Hay quien toma más cuidado de su cuerpo
no sale de su casa si no está hasta el último detallito de la cintita del zapato, ¿verdad? Perfecta. Las mujeres, la última pestaña quedó para abajo y no, tiene que quedar para arriba. Entonces se esfuerzan para que quede para arriba. Yo no entiendo esas cosas, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo por la perfección externa, cuando en realidad lo más importante es la perfección interna. Es que el hombre interior todos los días coma la medicina de la palabra, que lo mantiene sólido, que lo mantiene firme, que lo mantiene en el Señor. En Joel, me gusta cómo lo dice Joel capítulo 3 versículo 10. Dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, no dice que sienta el débil que es fuerte. ¿Por qué? Porque en la declaración de la palabra de Dios viene la fe. La fe, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Al escuchar continuamente la palabra de Dios, eres alimentado. No se trata de hacer declaraciones así locas, ¿verdad? Yo todos los días declaro que me va a ir bien en mi trabajo y que todos los clientes me van a decir que sí y que el carro no se va a descomponer. No se trata de hacer declaraciones alocadas. Se trata de declarar la palabra, de hablar la Biblia, de meditar las escrituras, no situaciones que tú te imaginas, porque lo leí en un libro y la hermana del libro decía que todos los días digas: mi esposo hoy va a ser bueno. Porque Dios sí tiene un proceso, Dios sí tiene algo, Él va a hacer Él tiene algo, Él tiene un plan. Pero lo que nosotros estamos a no separarnos, estamos mandados por Dios a no separarnos, es la palabra de Dios. La Biblia. Que te levantes y un salmo lo leas en voz alta, un pasaje del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, algo de la escritura, que tú lo vayas meditando en tu casa, en tu camino, y no salgas de tu casa. No es una regla, ¿verdad? Obviamente. Pero de verdad, haz el intento que de día y de noche estés meditando en la palabra de Dios. Aquí en Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces. Me encanta cómo se lo dice: mira que te mando que te esfuerces. No le dice: mira que te mando a que te sientas fuerte. Wow. Te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tercer mandato de parte de Dios: a que no des espacio al temor en tu vida. El temor que producen las aflicciones, el temor que produce el endeudamiento, el temor que produce la amargura de espíritu, te roba el gozo del Señor, te roba la paz. Tú estás llamado por Dios a esforzarte en no temer. Esfuérzate en no caminar en el temor que produce el mundo, que producen las situaciones alrededor, o que el mismo diablo quisiera venir a traer sobre tu vida. Así es, así es. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. No sé si te sabías esto, pero a ti se te ha anunciado la buena nueva. Tú estás aquí porque estás escuchando las buenas noticias. ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarte tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Esa es la buena noticia, que eso está a tu disposición. Que eso está a tu disposición. Dice: a nosotros también fue anunciada la buena nueva. Esa es la buena nueva, como a ellos. Pero ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. De nada te sirve estar sentado aquí, que una cosa entre por un oído y salga por el otro y diga: estuvo bien. Pero salgas y te vuelvas a afligir y no tomes de la palabra y no comas de las escrituras. De verdad, tómalas, abrázalas, que sean para ti.
Esfuérzate, no permitas al temor en tu vida. Marcos 16:15 dice: estas señales seguirán a los que creen. Y todo el mundo estamos fascinados con las señales extraordinarias, ¿verdad? La liberación de demonios, la sanidad de los enfermos. Pero hay muchas otras señales que van a seguir a los que creen, como la paz, como el gozo del Señor, como una satisfacción interna de saber que no estás solo, sino que Él está contigo. Es entender que Dios nos va a usar con la mente de Cristo, no con la nuestra. Y me gusta cómo dice la Biblia: vístete, vístete, vístete de la armadura, vístete de un hombre nuevo, vístete. Todos los días te vistes para salir de casa, ¿verdad? O alguien sale en traje de baño. ¿Quién puede hacerlo? Bueno, pues solamente que viva en una playa, ¿no? Pero imagínate ahorita salir así sin camisa. Aunque Stallone diga, ¿verdad?, te falta ver más box. Te tienes que salir bien abrigado, que si no te congelas, ¿verdad? Lo mismo, vístete de la palabra, vístete la mente de Cristo, vístete la armadura, vístete de Dios. Yo quiero terminar aquí haciendo un llamado, quizá dos. Y el primer llamado es para los que estén en aflicción. A lo mejor tú estás aquí y has venido en aflicción, cansado, endeudado, estás a punto de tirar la toalla, has fantaseado con la idea de dejar de venir aún a la iglesia, de soltar ese liderazgo porque te sientes muy débil. Has fantaseado con la idea de seguir, de permanecer en oración por tu familia, por ese hijo que necesita tu oración, por esa hija que anda en malos pasos y necesita tu oración. A lo mejor has fantaseado con esas ideas de desertar, pero no lo hagas. No le des la espalda a Dios, sino agárrate de su gracia. Y en algún momento, yo no sé cómo va a suceder, pero en algún momento Él va a soplar justicia, Él va a soplar algo ahí. Yo no te puedo prometer mañana va a cambiar. No podemos hacer aquí un decreto de en 30 días si tú haces esto. No, lo único que te puedo decir es: esfuérzate y sé valiente en entender que hay un propósito, en agarrarte de la palabra y no dar lugar al temor. Esfuérzate y Él se va a encargar. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Escúchame, solamente agárrate del Señor, esfuérzate en agarrarte de Él. Entonces, si tú estás en aflicción, ¿por qué no cierras tus ojos en un momento? Cerremos todos nuestros ojos. Si tú vienes en esta mañana endeudado, así como en la cueva de Adulam, en aflicción, en amargura de espíritu, porque algo pasó en tu vida, hay un suceso que te ha marcado, un suceso que se te regresa a la mente y te dice fracasado, te dice no la vas a hacer, no vas a salir adelante. El medio donde tú estás, no se puede ser cristiano. En el trabajo que tú tienes, en el lugar donde tú estás, no se puede. Pero tú vas a hacer lo contrario, vas a insistir en agarrarte de Dios, en tomarte de Él. Pero si tú vienes en aflicción, si tú vienes en esa amargura de espíritu, si tú vienes en un endeudamiento que te roba la paz, ahí donde estás, ponte de pie. Si tú vienes en una situación así, ahí donde estás, ponte de pie, porque queremos orar por ti. Ahí donde estás, ponte de pie y cierra tus ojos ahí donde estás. Y todos los demás cierren sus ojos. Pero si tú vienes en una situación así, no trates de poner una máscara en tu vida y dile: Señor, te necesito. Si tú te estás poniendo de pie es porque tú estás haciendo delante de Dios algo
algo, ¿verdad? Una situación donde tú dices: Señor, yo lo que puedo hacer es esforzarme en seguir amándote, esforzarme en seguir en tu palabra, aunque no entienda, aunque no vea. Los discípulos no entendían por qué les había venido la tormenta, porque se les hizo de noche y estaban cansados. Pero Jesús les dice: no teman, yo soy. No teman, yo soy, tengan ánimo. Porque lo que te puedo decir es que en los momentos de mayor adversidad, ahí está el Señor. Él no está lejos, Él está cercano. Dice el apóstol Pablo: Él está en tu boca y en tu corazón. Cuando tú le dices: ayúdame, ahí está Él. Así que ahí, puesto de pie, levanta tus manos y dile: Señor, abrázame, abrázame, Espíritu Santo, abrázame en este momento. Oh Jesús, sí, ven, ven en medio de nosotros. Ven en medio de nosotros. Ahora tú empiezas a decirlo: soy fuerte, soy fuerte. Dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Entonces no es una repetición vana, es hablar la palabra de Dios diciendo: soy fuerte. Ahí donde estás, con tus manos levantadas, dile: Señor, te anhelo, te necesito. Ven, ven, ven. El Señor está cerca, el Señor está aquí. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si tú no has declarado a tu vida a Jesús, a lo mejor tú tienes viniendo aquí y comprendiendo la palabra un tiempo, y eso es bueno. Pero es importante cuando nosotros hacemos también una declaración en nuestra vida donde decimos: ya no quiero yo gobernar mi vida, sino quiero que tú la gobiernes, Cristo. Si tú no has hecho una declaración, una oración de fe de ese tipo, yo te invito a que en este momento tú le digas: Cristo, gracias por tu sangre derramada en la cruz, porque con tu sangre me haces justo delante de Dios. Por la fe en ti. Gracias por tu resurrección que me trae vida. Gracias porque soy contado como vivo de entre los muertos. Soy un vivo, Señor, en este mundo donde hay tanta gente que camina muerta, en delitos, en pecados, en transgresiones, en cosas viles. Te recibo, Señor, como mi Señor y único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Dios, eres tú. Débil soy, eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Vamos a declararlo todos. Eres tú. Mi libertad. Eres tú. Que luz me da y todo lo que eres tú. Debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú. Eres tú. Y todo lo que soy. Vamos a decirlo una vez más. Dios, eres tú. Dilo en fe. Amén. Eres tú. La debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú. Eres tú. Y todo lo que soy clama por ti. Y todo lo que soy clama por ti. Todo lo que soy clama por ti. Dilo de nuevo. Y todo lo que soy clama por ti. Señor, yo bendigo a tu pueblo en este lugar. Que tu palabra quede en sus corazones,
que se incruste en sus corazones y en su mente, y que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo, la paz de Dios, el shalom de Dios esté en nuestros corazones cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más: esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga.